Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Bienvenidos nuevamente a su programa Buenos días, Señor Jesús. Me siento descansado porque Dios me dio una buena noche de descanso y estoy muy agradecido con Él. Mi deseo es que ustedes también hayan descansado y estén con nuevas energías para enfrentar el día. Pero primero, qué bueno que nos sintonizan para escuchar el devocional en labios del pastor Daniel Loredo. Si todavía no ha tomado el curso La Fe de Jesús, le invito a que lo pida por teléfono para hacérselo llegar por correo. Es un curso por correspondencia y es completamente gratis. Bien, espero que el mensaje de hoy los llene de dicha y esperanza. Con ustedes el pastor Loredo. Hola, mis estimados hermanos y amigos. Me da mucho gusto que estén con nosotros en esta hora temprana para orar y meditar en la palabra de Dios. Si por alguna razón no puede acompañarnos, entre en YouTube con esta clave: LVPTVA Administrator. Y puede bajar los temas para estudiarlos con más detenimiento o compartirlos con sus amigos. Vamos al libro de Éxodo 29, 5 y 44. Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Los invito a elevar nuestros pensamientos a Dios en esta oración. Muchas gracias, bendito Padre, por el nuevo día. Danos valor, danos fe, danos serenidad y paz en medio de las circunstancias que nos rodean. Y Señor, que podamos hacer bien las cosas para gloria y honra de tu nombre y para satisfacción propia. Por los méritos de Cristo lo pedimos. Amén. Cuando Bezaleel y Aholiab, los dos hombres comisionados para construir el santuario, terminaron, Dios le ordenó a Moisés santificar el santuario y a los sacerdotes que en él oficiarían, con una ceremonia en la que se sacrificó un cordero, y ante todo el pueblo reunido se consagró a Aarón y a sus hijos como sacerdotes, vistiéndolos con las vestiduras sagradas. Y dice el versículo 20, matarás el carnero y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derecha de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar en derredor. De esta forma, aquellos hombres fueron consagrados a Dios. Y fue así como Aarón y sus hijos comenzaron a oficiar en el santuario, pues nadie que no fuera sacerdote ungido podía entrar en el santuario. Ellos eran los mediadores entre Jehová y su pueblo. Y cuando entraban, siempre debían llevar la sangre de un sacrificio para ofrecerla en el altar del incienso que estaba en el primer compartimiento del santuario, conocido
como lugar santo. Allí quemaban incienso perfumado y manchaban el altar con sangre, y después rociaba 7 veces sangre sobre el arca del pacto, que estaba en el segundo compartimiento, conocido como el lugar santísimo, en donde estaba la santa Shekinah, o presencia de Dios, que era una luz resplandeciente que brillaba en medio de 2 querubines de oro. Cuando se movía el campamento, eran los sacerdotes quienes cargaban en sus hombros el arca del pacto y todos los utensilios, las tablas y el techo del santuario. Los sacerdotes debían ser casados con una mujer o con mujeres honorables. Comenzaban a servir a los 25 años de edad y terminaban su servicio a los 50, por lo que un sacerdote era un hombre en la plenitud de la vida. Cualquier defecto físico o mental incapacitaba a un hombre para desempeñar el sacerdocio. Cuando terminó la peregrinación por el desierto y el pueblo de Israel se estableció en Canaán, Dios ordenó a Moisés que repartiera la tierra por suertes, es decir, por sorteo, y le diera a cada tribu en proporción al número de sus integrantes. Y todas las tribus recibieron su parte, menos la tribu de Leví, porque Dios la apartó como la tribu sacerdotal. Los levitas debían vivir entre todas las tribus para enseñar la palabra de Dios y ser los maestros del pueblo. Enseñaban a leer a los niños y a las niñas, y a la edad de 12 años, los niños varones eran llevados al templo para leer ante la congregación una porción de los libros sagrados. Y Jesús cumplió con aquel requisito. Los sacerdotes vivían de los diezmos y las ofrendas que los israelitas daban. Ellos no tenían tierras para cultivar ni rebaños que cuidar, y ejercer el sacerdocio era su trabajo de tiempo completo. En el libro de los Números 18:24, Dios dio esta orden: a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Era el plan de Dios, que su pueblo fuera la luz de las naciones, un pueblo culto, sabio y entendido. Y los sacerdotes eran los comisionados para elevar la moral y la cultura del pueblo escogido. Cuando los israelitas se establecieron en Canaán, el rey Salomón edificó un magnífico templo, y los muebles del santuario fueron trasladados al suntuoso edificio. Entonces los sacerdotes se organizaron para atender los ritos y ceremonias, para ofrecer los sacrificios y cuidar y dar mantenimiento al templo. Sin embargo, el sacerdocio levítico fue perdiendo su fervor, y en la medida que el sacerdocio se echó a perder, el pueblo escogido fue decayendo hasta que la luz se volvió oscuridad. Roboam, el hijo del rey Salomón, provocó la ruptura de la unidad, y el pueblo se dividió en 2 reinos. El reino del norte, con 10 tribus, conservó el nombre de Israel, y el reino del sur, con solo 2 tribus, se llamó Judá. El reino del norte apostató y se volvieron idólatras, y fueron llevados cautivos por Sennacherib, rey de los asirios. Y el reino del sur fue invadido por los babilonios, y en el año 605 a.C., Jerusalén fue tomada por las tropas del rey Nabucodonosor, el templo fue destruido, y miles de judíos fueron llevados como esclavos. El profeta Ezequiel 22:26 culpa a los sacerdotes por la desgracia del pueblo de Dios cuando dice: sus sacerdotes violaron mi ley
y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre el inmundo y el limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado entre ellos. Cuando Jesús vino, el reino del norte ya había desaparecido totalmente, y el reino de Judá estaba sometido por el imperio romano, quien tenía en Jerusalén un rey títere y un gobernador romano. El templo reconstruido era el centro político y religioso de la nación, y los sacerdotes eran la clase dominante, pues la política y la religión estaban juntas, y el cargo de sumo sacerdote era muy codiciado porque estaba relacionado con poder y con riqueza. A pesar de todo, Jesús recién nacido fue presentado en el templo para ser circuncidado y registrado en el libro de la genealogía. Pero el sacerdote que ofició la ceremonia no se dio cuenta que el carpintero José y María habían llevado al templo al Mesías anunciado por los profetas. Y fueron los sacerdotes quienes condenaron a muerte a Jesús por blasfemo. Y lo llevaron al gobernador romano para que lo crucificara. Pilato reconoció la inocencia de Jesús y trató de librarlo, pero no pudo. Los sacerdotes tenían bien controlado al pueblo, al grado que cuando Pilato se lavó las manos diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, el pueblo contestó lo que San Mateo 27:25 registra: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Oremos. Gracias, bendito Padre, porque Cristo está al alcance de todos y es nuestro sumo sacerdote, y escucha nuestras plegarias y perdona nuestros pecados. En su nombre pedimos el perdón de nuestras culpas y la aceptación en tu reino. Por sus méritos lo suplicamos. Amén. No ande en la infantería, caballería o artillería, aunque en avión no ande volando, pero soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús, aunque en avión no ande volando, pero soldado soy. Muy buenos días, amigos televidentes. Les saluda nuevamente su amigo el Dr. Gordon a través de este programa Buenos días, Señor Jesús, trayendo a sus hogares temas de importancia para cada uno de los integrantes de la familia, un poco más enfocado a lo que son los niños. En el día de hoy nos gustaría presentar o hablar con ustedes relacionado con un aspecto que estamos seguros que la mayoría de ustedes hayan escuchado de esto. Es relacionado con lo que es la anemia. En primer lugar, me gustaría tomar la oportunidad para definir o explicar qué es lo que es anemia. La anemia en general lo podríamos considerar como una disminución de la cantidad de glóbulos rojos. Si lo miráramos a través de un microscopio, y es lo que se ve en una laminilla, lo que se llama un frotis, agarramos una gotita de sangre y lo extendemos sobre un vidrio y lo miramos a través de un microscopio, va a ver una gran cantidad de pelotitas rojas. Esos son los glóbulos rojos. Entre ellos ocasionalmente se ven unos que son un poquito más transparentes, que tienen como unos globitos adentro, que serían los glóbulos blancos. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar acerca de lo que son los glóbulos rojos. Estos son los encargados de transportar el combustible
que podríamos decir es más importante para nuestro organismo, y ese es el oxígeno. Es el combustible que cada uno de los tejidos, cada una de las células individuales de nuestro cuerpo necesita para su buen funcionamiento, para su buen mantenimiento. Ahora, cuando disminuye la cantidad de glóbulos rojos, entonces no se va a estar suministrando la suficiente cantidad de oxígeno que se necesita. Otra de las maneras como se puede manifestar la anemia es de que la cantidad total de glóbulos rojos sea normal, pero la hemoglobina, que es el agente que se encarga de atrapar el oxígeno dentro del glóbulo rojo cuando pasa por el pulmón y eventualmente entregarlo a cada una de las células en el tejido, cuando este también disminuye, entonces se va a manifestar como anemia. Todo esto, como mencionamos anteriormente, se va a manifestar en lo que es la disminución del suministro de oxígeno a lo que son los tejidos. Ahora, ¿cuál es la cantidad normal de hemoglobina? Va a variar mucho de una edad a la otra, pero para lo que son fines prácticos, lo que es un valor de 11 podríamos tomarlo como el corte, diciendo entonces que si está por debajo de 11 la hemoglobina, lo podríamos considerar como anormal o como anemia, o si está arriba de 11, entonces lo consideraríamos más que todo como normal. Nuevamente hay variantes, pero esa es más o menos el área donde mayor corte podríamos tener. Y eso va a depender mucho relacionado con la edad. Por ejemplo, hay niños recién nacidos especialmente o en los primeros meses que pueden tener hasta una hemoglobina de 10 o bajar cerca de los 9, y a los 2 meses todavía se consideraría como normal. Ya cuando son adolescentes o adultos jóvenes, entonces se espera que tengan un valor más alto, 12, 12.5, entonces para arriba. Depende del sexo también. En términos generales, los varones en la edad de la adolescencia y adulto joven tienden a tener una hemoglobina más alta que las mujeres, tomando en consideración que las mujeres, por lo que es su ciclo menstrual, tienden a tener una pérdida no exageradamente, pero sí significativa de sangre, que va a estar manteniendo más al margen lo que es su cantidad de hemoglobina. Y de igual manera su estado nutricional, ya que la producción de los glóbulos rojos depende también del suministro de materia prima. Entre ellas, las vitaminas que son más importantes se encuentra el folato y la vitamina B12, y también un mineral muy importante que es el hierro. Es más, frecuentemente y en la población general se tiende a considerar o llamársele a la anemia que está bajo de hierro, casi hablando acerca de lo mismo. Ahora, ¿cuáles son las causas de la anemia? Básicamente los podemos dividir en 3 distintos grupos. El primero de ellos es pérdida de sangre. Si una persona está perdiendo sangre por su tubo digestivo, si está teniendo muy frecuentemente sangrados de la nariz o algún tipo de sangrado, por ejemplo, si tiene irregularidades menstruales en donde está sangrando muy frecuentemente, eso puede ser una causa de anemia. La segunda sería disminución de producción. Hágase cuenta que hay una gran fábrica de glóbulos rojos. Si no le llega suficiente material para que se pueda producir los glóbulos rojos, entonces es muy poca material que va a poder producir. O de igual manera, si la fábrica donde se produce se llena de otras cosas que no es la maquinaria y el material para producirlo, entonces va a disminuir su capacidad para poderlo producir. Y en tercer lugar tenemos un aumento de la destrucción, que puede ser por defectos que los glóbulos rojos mismos tengan y el cuerpo no lo reconozca como apropiado o saludable, y entonces lo saca de la circulación, o algunos otros factores que el cuerpo pueda tener. Los signos y síntomas que presenta lo que es la anemia: en primer lugar, como en una gran cantidad de enfermedades, puede pasar lo que llamamos asintomático. La persona estar trabajando, funcionando de una manera normal. Eso sucede especialmente cuando los
grados de la anemia son relativamente leves o no muy significativos. Ya cuando es una anemia más significativa, y especialmente si la anemia se presenta bastante rápido o en una forma aguda, es cuando más se va a tener los síntomas. Entre ellos, el más conocido o el más típico que se menciona es lo que es la palidez, que se puede notar en los ojos, en los labios, de igual manera a través de las uñas. En vez de tener el colorcito rosadito que usualmente se tiene, se ve más blanco y pálido. De igual manera que la persona no pueda tolerar bien el ejercicio. ¿Por qué? Porque recordemos que los glóbulos rojos son los que se encargan de llevar el oxígeno a los distintos tejidos, y si no hay suficiente oxígeno no se va a poder tolerar el ejercicio. Las palpitaciones, que es el medio que el cuerpo tiene para compensar por la falta de glóbulos rojos, hace que circulen más rápido, y de igual manera desmayos. A través de lo que es la historia se puede ver algunos factores que pueden contribuir con esto. En cuanto a la dieta, con los niños, la causa más frecuente o principal de la anemia es el excesivo consumo de leche. Se espera que niños a una edad de entre 1 o 2 años de edad consuman entre 12 a 16 onzas de leche. Más cantidad de esta es demasiado, y después de los 3 años de edad, preferiblemente que sea entre 8 a 10 onzas de leche máximo al día. Hay algunos niños que les gusta estar metiéndose en la boca cosas que se encuentran en el piso. Si ingieren artefactos o cosas que estén contaminadas con plomo, eso también puede contribuir a lo que es la anemia. Si ha tenido alguna cirugía del corazón, especialmente válvulas, por el movimiento de estos pueden destruir también los glóbulos rojos. El examen físico, ya les mencionamos, puede manifestar palpitaciones, la palidez que se puede presentar de igual manera también. Pero el examen físico más bien lo utilizaríamos para ver si podemos encontrar algunas otras cosas que pueden predisponerle a lo que es anemia, especialmente enfermedades crónicas, como lo son las distintas artritis, o especialmente si la persona tiene muchos ganglios o datos de inflamación. Hay otras enfermedades inflamatorias que pudieran manifestarse de esa manera. A través de un fácil examen de sangre se puede encontrar esto. Ahora, después de que se haya encontrado que la persona tiene anemia, la mejor manera de confrontar esta situación es dar el tratamiento, que es frecuentemente, la mayoría de los casos es por falta o deficiencia de hierro. Si después de un mes o el tiempo apropiado no se corrige, entonces es cuando se recomienda hacer algunos otros exámenes para ver por qué no se corrigió y si es alguna otra cosa que lo esté causando. Pero lo mejor que podemos hacer ante una enfermedad es tratar de prevenirla. Y en cuanto a lo que es la anemia, especialmente en niños por ahí de la edad de 2-3 años de edad, la causa más frecuente es el exceso de consumo de leche, que es un producto que tiene muy poco hierro, y aparte de eso tiende a comprometer o evitar que este sea aprovechado por el cuerpo. Utilizar productos que contengan mayor cantidad de hierro y disminuir la cantidad de leche. Para mayor información puede contactarse con su médico, el cual le podrá explicar más acerca de esto. Que Dios les bendiga y que tengan muy feliz día. Una vez más quiero desearles un bendecido día. Que Dios les acompañe en todas sus vicisitudes y les dé la solución a cualquier problema que se les presente. No olviden que pueden acudir a Él en cualquier momento. En pantalla aparecen los capítulos del año bíblico para el día de hoy. No dejen de leer su Biblia. Allí se encuentran promesas muy hermosas que nos alientan en nuestro caminar por este mundo. Les esperamos mañana para otra reflexión.